Ahí estamos. Bueno, yo soy indígena, mi nombre es José Luis Leva Machica, he estado en movimientos agrarios a nivel regional, a nivel nacional. Tenemos una relación estrecha con el FICAN, del cual 45 organizaciones estamos trabajando por la defensa del territorio. Hoy por hoy el neoliberalismo los está despojando. Nosotros como maestros también estamos impulsando un proyecto alternativo de educación en educación indígena. El 1 de marzo, pasado mañana, celebramos un aniversario más de la creación de educación indígena en Comaltepec, Zacapuastla. Hay un evento oficial en Huauchinango, Puebla, el día sábado y el día 1 de marzo, que es domingo. Entonces celebran un aniversario más, pero nosotros siempre hemos dicho como pueblos indígenas, como indígenas que somos, ¿qué celebramos a lo largo de más de 50 años de haberse creado educación indígena a nivel nacional? Pues no hemos avanzado nada. Es más una justificante este tipo de educación para los gobiernos en turno, porque actualmente nos obligan pues a dar educación indígena en los pueblos donde laboramos, más sin en cambio los exámenes, todas en su totalidad, los contenidos y los valores vienen en lengua española. Entonces el maestro de educación indígena lo único que hace es pues traducir el español como mejor entiende al niño. Entonces a 50 años pues los maestros siguen enseñando en las aulas de forma tradicional, privilegiando la lengua española, orillando la lengua indígena como segundo término, y la normatividad dice que en los pueblos donde laboramos que la lengua materna es el indígena, se tenía que trabajar con eso, más sin en cambio el maestro en las aulas está abandonado, faltan materiales en lengua indígena, no hay etnolingüistas capaces, independientes, que se haga un proyecto alternativo de los pueblos, es más una justificación por parte del gobierno. Entonces este evento en Huauchinango es más un evento de lucimiento y más que nada porque no hay un proyecto ni una declaratoria, ni siquiera una manifestación de lo que queremos los pueblos indígenas. Hoy por hoy no solamente queremos que nuestros pueblos sigan conservando su lengua, también queremos que sigan conservando su territorio. Hoy por hoy los pueblos indígenas zapotecas de allá de Juchitán, con los hermanos de la Funcisón, están luchando por las eólicas, la invasión pues que están haciendo las mineras transnacionales. Entonces aquí en Puebla indudablemente que también el gasoducto Puebla-Tlaxcala-Morelos, que tiene varios presos, pues los pueblos indígenas no han sido consultados. Entonces, ¿qué celebramos el 28 y el 1 de marzo? Pues no celebramos nada. No celebramos nada, porque el neoliberalismo sigue penetrando pues en los pueblos indígenas, sigue desmantelando la organización de los pueblos, sigue quitándole su tierra para implantar proyectos que nosotros le llamamos de muerte, y los maestros pues solamente están en el ámbito de su aula, no se involucran con el pueblo porque para cambiar los pueblos no solamente es educativo, también la parte social, la parte cultural que se ha ido abandonando. Y se ha ido abandonando no es por culpa de los maestros, es culpa de que el Estado, cómo lo tiene en abandono a educación indígena. Para muestra un botón, nosotros como educación indígena, como docentes indígenas, nosotros en las escuelas públicas donde atendemos, que son mayoritariamente de habla materna, tenemos escuelas de organización completa que no tenemos intendentes, no tenemos gente de educación física, de educación artística. Entonces el maestro bilingüe es mil usos, lo utiliza mil usos, tiene que dar todo. Y tiene que subir a plataforma de internet todo lo que requiere la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto decimos que ¿qué celebramos si los indígenas seguimos abandonados en terreno educativo? Parecemos que somos una educación de segunda para el gobierno, una justificación más para organismos internacionales para decir que en México se respetan y se promueven las lenguas indígenas, más sin en cambio no es así. Yo creo que estamos muy abandonados, le pedimos bajo un pronunciamiento al gobierno que también los indígenas en las escuelas completas necesitan pues intendentes, necesitan gente de educación física, educación artística, que todas las escuelas formales la tienen, pero educación indígena no la tiene. Siguen pagando los padres ese servicio, siguen utilizando los maestros dar ese servicio. Entonces, ¿qué celebramos?
Para nosotros yo creo que es más una bofetada pues para los indígenas, una simulación este evento que celebra en Huauchinango, Puebla. Y por otro, la promoción de las lenguas, nos dicen que promovamos las lenguas, nos celebran el Día de las Lenguas Indígenas, más sin en cambio, como le digo, los medios que crean los indígenas los cierra Comunicaciones y Transportes y la PGR. Tenemos radios alternativos en donde se promueve la lengua, la cultura, la difusión de los valores, y va el gobierno y nos lo cierra. Entonces, ¿qué se promueve? No se promueve nada. El discurso es uno y el garrote atrás para todos los pueblos indígenas. Hoy por hoy los pueblos indígenas que estamos en el Frente Indígena y Campesino de México luchamos por una educación alternativa, luchamos por el respeto al territorio, luchamos para que se nos consulte cuando un proyecto transnacional nos perjudique, para que los pueblos sean los que decidan si es procedente o no procedente. Entonces decimos al gobierno que ya deje de políticas anexionistas. Los indígenas tenemos nuestra propia cultura, queremos ser autónomos, queremos hacer de nuestra historia nuestra propia historia. Entonces los indígenas piensan ellos que con anexionarnos a la cultura nacional, pues ya dejaremos de ser subdesarrollados. Yo creo que en pueblos como en Perú, como en Bolivia, en donde se ha promovido la lengua o la cultura, como en Ecuador, han salido adelante. Entonces queremos que los pueblos, somos un pequeño estado-nación que promovemos cultura, lengua, educación propia en nuestras familias, queremos que se nos respete y que siga promoviéndose, y que haya una partida presupuestal, si hay partida para educación formal, si hay partida para políticos, si hay partida para campañas, ¿por qué no puede haber una partida para promover los libros y los actores indígenas que existen, pero que no tienen oportunidad de promover pues sus creaciones literarias, ¿no? Entonces, no celebramos nada, han hecho del maestro indígena un sepulturero de su propia cultura. En los pueblos el maestro pues ya no habla lengua, y no habla porque no quiera, sino porque no hay los elementos necesarios ni los instrumentos necesarios como para irla desarrollando. ¿Por qué? Porque en la primaria nos promueven la educación indígena, pero cuando van a secundaria no hay una política de continuidad, secundaria, bachillerato, niveles superiores, no hay una currícula pues ascendente en donde se promueva la lengua indígena. Solamente en primaria y en secundaria se pierde, y por lo tanto pensamos, como dice INEGI, que muy pronto solamente hablaremos lengua indígena los mayores, porque los niños o los adolescentes o los jóvenes ya no la hablarían, ¿no? En concreto, en la Sierra Negra, ¿cuál sería la situación económica, social y política, o cultural más bien, que priva en este momento? Bueno, ha penetrado el español es preponderante. Ahorita los pueblos, con este embate del neoliberalismo y por las necesidades que la misma sociedad cuando emigra a estas ciudades del valle o de las grandes ciudades, tiene que afrontarse de hablar el español. Entonces los padres, muchos de los padres allá en los pueblos ya no quieren que se les hable lengua indígena porque sienten que es un sinónimo de atraso. Es parte pues de los medios de decir que las lenguas pues son de segunda, son lenguas pues que ya no son factibles de usarse. Mas sin en cambio, en nuestros pueblos en la Sierra Negra seguimos platicando, seguimos dialogando en lengua indígena, seguimos promoviendo el diálogo tanto vertical como horizontal en lengua indígena. Entonces lo que procede ahí, que se promuevan pues proyectos en donde participen los pueblos para rescatar su cultura, cosa que no se está haciendo. Perfecto. Respecto al problema de la militarización, ¿hay militarización en estos momentos en miren, la Sierra Negra? Hay varios proyectos para la parte baja de la Sierra Negra. Hay proyectos, por ejemplo, de poner una presa en el río Coyoatl, que colinda Coyomeapan con Xochitlán, y hay otro más adelante en el Tepeyac para hacer otra presa de españoles. Entonces la gente pues no sabe, más en cambio se está trabajando, se están elaborando proyectos, los ayuntamientos lo saben, los militares están muy permanentemente ahí observando cómo se mueve la gente, qué organizaciones empiezan a protestar, más en cambio nosotros estamos promoviendo pues en donde tenemos influencia, que es parte de Tlacotepec de Díaz, en la parte sur de Tlacotepec de Díaz tenemos algunos grupos que estamos haciendo talleres en donde se les dice que empecemos pues a pedir que se nos vaya consultando sobre esa presa, porque va a perjudicar muchas hectáreas de siembra de café y siembra de caña, del cual la gente vive
vive ahí para sacar su aguardiente. Entonces se está trabajando, los militares ya están permanentemente y también algunos españoles están levantando estudios, yo creo, de geología para ver la situación donde se va a hacer la presa. Ya tenemos la experiencia en Cuetzalan fue así, aquí está en inicios, más en cambio se está trabajando pues para, yo creo, la construcción de esas presas. No se tiene información respecto a qué empresa o a qué Bueno, compañía. sabemos que son españolas. Las dos son españolas, las dos, porque ya están concesionadas, es un hecho que se los van a hacer, si no este año, el otro año, pero son empresas españolas. Perfecto, pues algo más que desee agregar. Bueno, en este México que vivimos actualmente, en donde se desaparece a mucha gente y a los 5 meses del aniversario pues de los 43 estudiantes desaparecidos, nosotros siempre hemos venido denunciando a los indígenas que tenemos que unirnos junto con los maestros, junto con la sociedad civil para parar pues el neoliberalismo. No es otra cosa que es cambiar de rumbo. Este proyecto económico ya no le sirve a nadie, hasta los empresarios ya no les está sirviendo, que en su momento pregonaban que era un proyecto pues muy beneficioso, pero a lo largo de los años, a lo largo de 20 años nos hemos dado cuenta que es una fábrica de pobres y para pararlo pues necesitamos de toda la sociedad, no solamente los maestros, sino toda la sociedad civil, los indígenas, los no indígenas, obreros, amas de casa, porque la masacre de los 43 desaparecidos y la represión de los maestros de antier, bueno, ese no viene gratis, son parte pues de los proyectos de muerte del neoliberalismo pues que se quiere implantar, que desmantela gobiernos. Pues Peña Nieto no mandan los transnacionales, que son los que tienen el poder económico de decidir en este país. Ahora, con la nueva declaración de que agentes de Estados Unidos van a aportar armas, oye, que nos permitan nosotros, nuestros pobres agentes allá en Estados Unidos que porten armas, nunca nos lo van a permitir, más en cambio masacran, asesinan a inmigrantes por solo hecho de ser migrantes y ser mexicanos. Pues los policías, ¿con qué prepotencia pues le disparan a nuestros hermanos indígenas? Eso no puede ser, nuestros hermanos mexicanos, perdón. Entonces eso no puede ser. Más en cambio este gobierno le va a autorizar portar armas. Si ahorita que no las portan, lo que hacen, se imagina que si portaran armas, ¿no? Entonces tenemos un verdadero problema pues de penetración de los gringos. De hecho ya lo hemos tenido siempre económicamente, pero ahora ya lo tenemos militarmente, ¿no? Perfecto, pues gracias.